El hotel en Paseo de la Reforma amanecía con ese brillo frío que solo el mármol pulido conoce. Lucía llegaba antes que el tráfico despertara del todo. Se cambiaba en silencio, ajustaba el cabello bajo una coleta apretada y se ponía los guantes como quien se prepara para un oficio serio. En el carrito, los líquidos azules y verdes parecían pequeñas lagunas encerradas en plástico. Ella sabía exactamente cuál usar para cada mancha, como si leyera un mapa secreto en el piso. Los empleados de recepción la saludaban con un gesto distraído, mezcla de costumbre y prisa. A Lucía no le molestaba. El anonimato la hacía moverse ligera. Aprendió a caminar pegada a la pared, a escuchar sin que la notaran. Su rutina era una coreografía precisa. Pasillos, puertas, ascensores, un mundo que olía a café caro y perfume extranjero. Ese martes, un grupo de hombres con trajes oscuros empezó a pasar, vigilando con los ojos antes de mover los pies. Alguien había reservado el Salón Esmeralda para una reunión privada. Los jefes ordenaron brillos extra, flores nuevas, nada de ruidos. Lucía cambió el agua de los jarrones con paciencia, sin mirar de frente, solo atenta al modo en que la tensión recorría el aire como una cuerda tirante. Mientras lustraba el borde de una mesa, escuchó el susurro de dos camareros junto a la puerta entreabierta. Uno dijo, casi riendo, «Dicen que viene un jeque de verdad, con escoltas y todo». El otro bajó la voz, «Y que no confía en nadie que no hable su idioma». Lucía siguió puliendo. El paño se movía en círculos lentos, y por un segundo su mirada se fue a la ventana. El cielo de la ciudad estaba pesado, gris plomo, presagio de lluvia. El supervisor del piso, el señor Valdés, apareció con su lista y su urgencia. «Lucía, termina aquí y te pasas al pasillo principal. Ni una huella, ¿sí? Y por favor, nada de quedarse cerca cuando lleguen». Lo dijo sin dureza, pero sin mirarla del todo. Ella asintió, guardó el aerosol, colocó el paño doblado como un sobre y empujó el carrito hacia el corredor. En el pasillo, el silencio era tan limpio que cualquier paso parecía una falta de respeto. Lucía se detuvo frente al espejo largo y con un gesto automático corrigió una gota seca en el borde. Pensó en Daniel, su hijo, que a esa hora debía estar por llegar a la secundaria en Iztacalco. Recordó el desayuno improvisado, el vaso de leche caliente, la chamarra con el cierre chueco. Le había prometido pasar por una tienda al salir del turno. «Hoy sí», se dijo, sin saber si hablaba con él o con la promesa. Una ráfaga de radios encendidos anunció la llegada. Hombres de traje, auriculares invisibles, movimientos ensayados. Tras ellos, un señor de piel morena y barba cuidada, túnica impecable bajo un saco oscuro que le caía como una sombra suave. El jeque caminaba sin apuro, pero con una presencia que empujaba el aire. La gerente del hotel avanzó a su lado, sonriendo con labios tensos. «Bienvenido, señor. El salón está listo». Él no respondió. Sus ojos parecían medir la temperatura de cada rostro. Lucía se pegó más al carrito. Bajó la cabeza, y sin embargo no pudo evitar alzar apenas la vista cuando ellos pasaron. El jeque se detuvo un instante, no frente a la gerente, sino frente a su carrito. Observó el orden, los frascos, el látigo de un trapo colgando. El silencio duró lo suficiente para que el corazón de Lucía diera dos golpes fuertes. Él dijo algo, una frase corta, en un idioma que, para todos, sonó como un rumor sin sentido. Valdés se adelantó, nervioso. «Señor, sala por aquí». Pero el jeque no se movió. Repitió la frase ahora más clara, mirando el paño doblado. La gerente pidió disculpas en inglés, prometiendo un traductor en minutos. Alguien ya tecleaba en el teléfono, buscando una app. Los escoltas formaron un muro discreto. El pasillo se encogió. Lucía sintió en la boca el sabor antiguo de un té menta, como si estuviera sentada en otra mesa, en otro tiempo. Fue un relámpago sensorial, casi un error del cuerpo. No quería levantar la mano, no quería existir más de lo necesario. Pero la frase del jeque le había caído dentro como una llave que reconoce su cerradura. Apretó el paño entre los dedos, tragó saliva, y entonces, sin moverse del sitio, con la voz baja para no parecer que invadía, abrió la boca. La palabra, pronunciada con un acento inesperadamente suave, quedó colgando en el aire justo cuando la puerta del Salón Esmeralda se abrió de golpe desde adentro. Alguien pálido salió apresurado
y susurró algo al oído de la gerente que le borró la sonrisa de inmediato. Lucía, con la sílaba aún tibia en la lengua, no tuvo tiempo de terminar la frase. La gerente la miró por primera vez como si la viera de verdad, y el jeque, sin cambiar el gesto, volvió la cabeza hacia ella. El pasillo se había llenado de un silencio que pesaba más que el mármol. La gerente intentó recuperar la compostura, pero los ojos del jeque seguían fijos en Lucía, como si buscara confirmar algo que solo él entendía. Lucía sintió un calor súbito en el rostro, apretó el trapo en la mano, y esta vez dejó que las palabras salieran completas, claras, con ese ritmo pausado que su abuela siempre usaba cuando contaba historias antiguas. «Bienvenido. Que su camino aquí le traiga paz», dijo en un árabe suave, sin levantar la voz. El eco de la frase recorrió el pasillo como una vibración extraña. Los escoltas se miraron entre sí, discretos, y uno de ellos esbozó una media sonrisa de sorpresa. El jeque no sonrió, pero en su mirada se encendió una chispa breve, como quien encuentra una pieza que creía perdida. La gerente balbuceó en inglés tratando de retomar el control. Ella, «¿Usted la entiende?», preguntó sin disimular la incredulidad. El jeque asintió lentamente y respondió en su idioma, esta vez mirando únicamente a Lucía. Las palabras fueron más largas, más profundas. Lucía escuchó con atención, bajó la mirada un instante y contestó, también en árabe, con una frase corta que parecía contener un significado íntimo, inaccesible para los demás. Un murmullo recorrió a los pocos empleados que observaban desde la distancia. Valdés frunció el ceño, incómodo, como si esa interacción estuviera rompiendo una regla invisible. El jeque, sin añadir más, caminó hacia el salón acompañado de sus escoltas. Antes de entrar, giró apenas la cabeza y la miró una última vez. No había en ese gesto ni juicio ni cortesía, solo una especie de reconocimiento silencioso. Lucía respiró hondo, intentando que las manos le dejaran de temblar. El aroma de café recién molido llegó desde la cafetería del lobby, pero ella sentía otro olor, más antiguo, mezcla de incienso y madera seca. Se obligó a seguir con su trabajo, aunque sabía que los ojos curiosos la seguirían por el resto de la mañana. Mientras cambiaba la alfombra del ascensor, oyó de nuevo las voces de los camareros. «¿Cómo demonios sabe hablar así?», preguntó uno casi en un susurro. «¿Quién sabe? Capaz y trabajó en algún lado raro», respondió el otro, pero con un tono que mezclaba sospecha y admiración. Lucía no giró la cabeza. Prefería el peso de sus propios pensamientos a la mirada de cualquiera. Porque si había algo que no quería, era explicar el origen de esas palabras. Al menos no todavía. Esa mañana, mientras el cielo empezaba a descargar una llovizna fina sobre la ciudad, Lucía supo que lo que había ocurrido en ese pasillo no se borraría fácilmente. Y lo que aún no imaginaba era que el jeque no dejaría que aquello quedara como un simple momento curioso. Al otro lado de la puerta del Salón Esmeralda, él ya estaba dando la primera orden que volvería a ponerla frente a él mucho antes de lo que ella deseaba. La lluvia golpeaba los ventanales del lobby como un tambor suave. Lucía pensó que ese sonido le permitiría trabajar sin que nadie la interrumpiera, pero no fue así. Apenas había terminado de secar el piso de la entrada cuando el señor Valdés apareció con el ceño tenso, como si cargara un mensaje que no quería entregar. «Lucía, el jeque quiere verte. Ahora». Ella dejó el trapo dentro del balde y sintió cómo la garganta se le cerraba. «¿Para qué?», preguntó, intentando que su voz sonara neutral. «No lo sé. La gerente dice que es una solicitud especial y que no puedo decir que no». Lucía se secó las manos con el delantal y caminó detrás de Valdés hacia el Salón Esmeralda. Cada paso sobre la alfombra mullida le parecía más pesado que el anterior. Frente a la puerta, dos hombres altos la revisaron con una mirada rápida, no como amenaza, sino como un protocolo mecánico. Luego, uno de ellos abrió y le hizo una seña para entrar. El interior estaba iluminado con una luz cálida que contrastaba con la grisura de la calle. Sobre la mesa principal había tazas pequeñas, vaporosas y platos con dátiles. El jeque estaba sentado, recto, con las manos apoyadas en los brazos de la silla. La gerente permanecía a su lado, con una sonrisa medida, como si cada gesto estuviera calculado para impresionar. «Ella es Lucía, señor», dijo la gerente,
y dio un paso atrás. El jeque habló en árabe, despacio, como si probara cada palabra. Lucía lo escuchó con atención. No era una pregunta compleja, pero el tono llevaba una carga de formalidad que la obligó a enderezar la espalda. Respondió con la misma calma con que se dirige uno a un invitado respetado, sin titubear. Un ligero murmullo se escuchó detrás. Uno de los asistentes tomó nota de algo. El jeque asintió y con un gesto indicó que se sentara frente a él. La gerente pareció incomodarse. «Señor, quizá podamos traer al traductor oficial», sugirió en inglés. «No», interrumpió el jeque sin apartar la vista de Lucía. Ella se sentó. El aroma del café con cardamomo le envolvió los sentidos y de golpe sintió un eco de otro tiempo, de un lugar al que había jurado no volver ni siquiera en pensamiento. Él comenzó a hacer preguntas cortas sobre su trabajo en el hotel, cuánto tiempo llevaba allí, dónde había aprendido el idioma. Lucía respondía sin dar más de lo necesario, pero el brillo curioso en los ojos del jeque no disminuía. En un momento, él dijo algo que hizo que sus manos se tensaran sobre las rodillas. No era una amenaza, pero sí una señal clara de que sabía más de lo que aparentaba. Ella tragó saliva y evitó su mirada. La reunión terminó con un simple «Gracias, la volveré a llamar». Lucía salió con el corazón acelerado. Valdés la esperaba afuera, pero no preguntó nada, quizás por miedo, quizás por respeto. En el pasillo, mientras regresaba a su rutina, Lucía pensó que ojalá aquello quedara ahí. Sin embargo, al caer la tarde, la gerente la detuvo en seco. «El señor quiere que esté mañana en el salón a primera hora. Dice que es importante». Y en ese instante, Lucía supo que lo que estaba en juego ya no era solo su trabajo. La mañana siguiente amaneció fría, con una neblina baja que se colaba entre los rascacielos de Reforma. Lucía llegó al hotel con el estómago apretado. Apenas había probado un sorbo de café en casa. Mientras se cambiaba en el vestidor de empleados, escuchó a dos compañeras comentar que el jeque seguiría hospedado varios días. Una de ellas, con tono burlón, dijo que seguro la señora políglota ya le estaba haciendo de intérprete gratis. Lucía no respondió. A las 8 en punto, la gerente la esperaba junto al salón Esmeralda. La condujo adentro sin explicar nada, y Lucía notó que esta vez había más gente. Hombres de traje oscuro, dos mujeres con vestidos elegantes y un intérprete oficial, de pie con una carpeta. El jeque la saludó con una leve inclinación de cabeza y le indicó que se acercara. Luego, delante de todos, volvió a dirigirse a ella en árabe, ignorando por completo al traductor. «¿Estás dispuesta a ayudarme hoy?», preguntó. Lucía dudó un instante, pero respondió. «Si está dentro de mis posibilidades, sí». Él le explicó que necesitaba comunicar unas instrucciones precisas a su equipo de servicio en el hotel y que confiaba más en ella que en cualquiera de los traductores disponibles. La gerente asentía, intentando aparentar que aquello era normal, pero su incomodidad se delataba en la tensión de sus labios. Durante casi una hora, Lucía estuvo traduciendo indicaciones, observando la disciplina y la precisión con la que el jeque manejaba cada detalle. Varios empleados del hotel la miraban con una mezcla de sorpresa y recelo. En su interior, Lucía sentía cómo se abría una puerta que había mantenido cerrada por años. Al final de la reunión, cuando todos se retiraban, el jeque le ofreció una taza de té y le dijo algo que la hizo detenerse. «Tu pronunciación no es de quien aprendió en un curso, es de quien ha vivido entre nosotros». Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Mantuvo la compostura y solo respondió: «Eso fue hace mucho tiempo». El jeque no insistió, pero sus ojos parecían decir que no se conformaría con esa respuesta. Esa tarde, mientras limpiaba el pasillo del piso ejecutivo, escuchó un comentario que le heló la sangre. Dos supervisores hablaban en voz baja, pero lo suficiente para que sus palabras llegaran hasta ella. «Dicen que la están usando para quedar bien con el jeque, pero cuando ya no sirva, la van a despedir». Lucía siguió trapeando, como si no hubiera oído nada, pero esas palabras se le clavaron en el pecho. Al día siguiente, frente a todos, llegaría el momento en que creería haber ganado un lugar y descubriría que el golpe más fuerte aún estaba por venir. Ese viernes, el hotel estaba más agitado que de costumbre.
Un evento exclusivo organizado por el jeque reuniría a empresarios y funcionarios en el Salón Esmeralda. Desde temprano, Lucía fue llamada para colaborar como intérprete, pero esta vez frente a un público mucho mayor. La gerente la recibió con una sonrisa distinta, más amplia, casi condescendiente, como quien presume un recurso inesperado. Lucía se colocó discretamente al lado del jeque, traduciendo con precisión cada indicación, cada saludo formal. Los invitados se mostraban sorprendidos y algunos incluso la felicitaban en voz baja. ¡Qué talento, señorita! Increíble su pronunciación. Por primera vez en años, sentía que sus pasos resonaban en un lugar donde siempre había sido invisible. Durante un receso, el jeque se acercó y en árabe le dijo: «Eres más valiosa de lo que ellos creen». Lucía bajó la mirada, intentando disimular el orgullo que le ardía en el pecho. Ese día, pensó, tal vez estaba recuperando algo que creía perdido: respeto. Al final del evento, mientras los últimos invitados se retiraban, la gerente se acercó con varios directivos del hotel. Uno de ellos, con una copa de vino en la mano, dijo en voz alta: «Lucía, hoy ha sido fundamental. El hotel está agradecido». Ella apenas alcanzó a sonreír cuando la gerente, todavía sonriendo para los demás, le pasó un sobre blanco. «Aquí tienes un pequeño incentivo por tu apoyo. Ya puedes retirarte». Lucía lo tomó, confusa. El sobre pesaba menos de lo que esperaba. Cuando lo abrió encontró apenas un par de billetes, como si su labor hubiera sido un favor improvisado y no un trabajo profesional. El agradecimiento se había reducido a una propina. «Pero yo pensé que...», comenzó a decir. «No te preocupes, Lucía», la interrumpió la gerente bajando la voz. «Ya cumpliste. A partir de mañana el traductor oficial se hará cargo». Sintió como si el suelo se encogiera bajo sus pies. Todo el brillo de la tarde, las miradas de respeto, las palabras del jeque, se desmoronaron en un instante. Mientras salía del salón, escuchó a un par de empleados riendo a su espalda. «Ya ves, hasta las limpiadoras sueñan alto». Lucía caminó hasta el vestidor sin responder. Guardó el sobre sin contar el dinero. Esa noche, en el camión rumbo a Iztacalco, miró por la ventana y dejó que la ciudad se difuminara con las luces de la lluvia. Había probado un instante de reconocimiento solo para que se lo arrancaran de las manos. Lo que no sabía era que en ese mismo momento alguien más estaba haciendo planes para volver a ponerla frente a todos. Y esta vez nada sería igual. 2 días después, Lucía trabajaba en silencio en el piso de habitaciones ejecutivas cuando el teléfono interno del pasillo sonó. Era la voz firme del señor Valdés. «El jeque quiere verla. Sala Esmeralda. Ahora». Lucía dudó. Después de la humillación, no quería volver a ponerse frente a esa gente. Pero obedeció. Caminó por los pasillos, sintiendo cada paso como una pequeña batalla. Al llegar, la puerta del salón estaba abierta. No había evento, solo el jeque sentado en una mesa larga, acompañado de 2 hombres mayores y una mujer vestida con un velo ligero. La gerente no estaba. «Siéntate, por favor», dijo el jeque, esta vez en un español lento pero correcto. Lucía se sentó, manteniendo las manos entrelazadas sobre el regazo. Él la miró con calma y luego habló en árabe. «Sé quién eres». El aire pareció volverse más denso. Lucía intentó responder, pero él continuó. «Hace 15 años, en Alejandría, trabajabas en la biblioteca de la universidad. Recuerdo tu acento mexicano y la forma en que ayudabas a estudiantes y viajeros a entender textos antiguos. Yo era uno de ellos». Ella sintió que la piel se le erizaba. Esa parte de su vida estaba enterrada. Había regresado a México tras un episodio que nunca quiso explicar, un adiós silencioso que la dejó sin más pertenencias que una maleta y un puñado de recuerdos. «Te busqué», añadió el jeque, «no para exhibirte, sino porque me ayudaste cuando yo no tenía nombre ni riqueza. Aquella vez me diste más de lo que podías imaginar». Lucía apenas podía sostenerle la mirada. Su voz salió quebrada. «¿Y ahora, para qué me busca?» El jeque sonrió sin arrogancia. «Porque necesito a alguien de absoluta confianza para un proyecto cultural en mi país. Y esa persona eres tú». Las palabras le golpearon como una mezcla de vértigo y alivio. Todo el peso de los años invisibles del trabajo anónimo se enfrentaba de pronto a una oferta
que podía cambiarlo todo. Pero junto a esa emoción, Lucía sintió un nudo en el estómago. Aceptar significaría abrir un capítulo de su vida que había jurado mantener cerrado. Y había secretos en esa historia que podían doler más que cualquier desprecio. Aún no sabía si lo que el jeque le ofrecía era una salida o el principio de un nuevo riesgo. El resto del día, Lucía no pudo concentrarse en su trabajo. Mientras cambiaba sábanas o llenaba cubetas, la frase del jeque retumbaba en su cabeza. Esa persona eres tú. No había dicho cuándo, ni cómo, pero la sola posibilidad de irse, de dejar atrás el anonimato del hotel, parecía abrir un horizonte que le asustaba y atraía a la vez. La noticia, sin embargo, no tardó en filtrarse. A media tarde, la gerente la llamó a su oficina. Estaba acompañada de un par de directivos y del traductor oficial, que la observaba con una mezcla de incomodidad y rencor. Lucía, nos han informado que el señor Al-Rashid quiere contratarte para un proyecto personal. Debo recordarte que cualquier acuerdo con huéspedes de alto perfil debe pasar por nosotros, dijo la gerente, con esa voz que simulaba cordialidad, pero resumaba control. Lucía mantuvo la calma. Es una propuesta que todavía no he aceptado. Espero que no lo hagas sin autorización. Sería perjudicial para tu permanencia aquí, añadió uno de los directivos, dejando caer la amenaza como quien acomoda un adorno frágil sobre la mesa. La conversación terminó sin acuerdos claros, pero con un mensaje evidente. Si seguía adelante, el hotel se encargaría de cerrarle la puerta para siempre. Esa noche, mientras caminaba por las calles húmedas rumbo a casa, Lucía se preguntaba si de verdad podía arriesgar su único ingreso estable. Daniel, su hijo, estaba en plena adolescencia, y cualquier cambio drástico podría afectarlo. Sin embargo, también pensaba en lo que el jeque le había dicho. Me ayudaste cuando yo no tenía nombre ni riqueza. Al día siguiente, el jeque pidió verla otra vez. Esta vez lo hizo en el lobby a plena vista de todos. Al-Rashid le explicó en español pausado que el proyecto consistía en organizar y preservar una colección de manuscritos históricos y que él confiaba en ella no solo por su idioma, sino por su integridad. No te pido que respondas ahora, le dijo, pero no dejes que otros decidan por ti. Los ojos de media plantilla del hotel estaban sobre ellos, y Lucía entendió que, aceptara o no, su vida en ese lugar ya había cambiado para siempre. A partir de ese momento, cada persona que la cruzaba en los pasillos la miraba de forma distinta, algunos con curiosidad, otros con abierta hostilidad, y aunque no había tomado una decisión, el rumor de que la limpiadora se iba con el jeque se extendía como pólvora. Lucía sabía que no podría sostener ese equilibrio por mucho tiempo. Tarde o temprano tendría que elegir, y cualquiera de las dos opciones tendría un precio. La mañana en que debía dar su respuesta amaneció despejada, con un sol que iluminaba los ventanales del hotel, como si quisiera borrar la tensión de los últimos días. Lucía llegó temprano, no para trabajar, sino para cumplir con lo que sabía que sería su último acto allí. El jeque la esperaba en una mesa apartada del restaurante, con una carpeta de cuero oscuro frente a él. No había escoltas visibles, ni directivos, ni la gerente. Solo 2 tazas de té humeante y un silencio cargado de expectativas. ¿Has decidido?, preguntó él en árabe, con una calma que no presionaba, pero tampoco dejaba espacio para evasivas. Lucía respiró hondo. Sí, acepto, pero con una condición. Mi hijo vendrá conmigo. El jeque asintió sin dudar. Abrió la carpeta y le mostró los documentos del contrato, junto con los arreglos para su traslado y el de Daniel. Quiero que empieces en un mes. Necesitarás tiempo para cerrar aquí lo que sea necesario. Cuando se levantó para irse, cruzaron el lobby. La gerente, que hablaba con un huésped, se quedó en silencio al verla pasar. Sus ojos se endurecieron, pero Lucía no apartó la mirada. No había rencor, solo la certeza de que ese lugar ya no la definía. Esa tarde, en el vestidor de empleados, guardó su uniforme por última vez. Algunos compañeros la felicitaron en voz baja, otros ni la miraron. Antes de salir, Valdés se acercó y en un murmullo dijo: «Nunca pensé que te irías así, pero me alegra». Lucía caminó hasta la parada del autobús con una ligereza que no recordaba haber sentido en años. Al llegar a casa, encontró a Daniel haciendo la tarea.
Le entregó un sobre con los documentos y le dijo, con una sonrisa que apenas podía contener: «Empieza a practicar tu árabe». Esa noche, mientras la ciudad se encendía de luces, Lucía pensó en todo lo que había dejado atrás: la invisibilidad, la humillación, el peso de un pasado guardado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que lo que venía no era una huida, sino el comienzo de su verdadero camino.